Pues muy buenas tardes a mis hermanos que me acompañan el día de hoy en esta aula virtual de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre. Vamos a hablar hoy en este curso de catequesis que estamos dando a las diferentes personas y comunidades que nos están acompañando, la segunda sesión. ¿Qué son los sacramentos? La semana pasada estuvimos hablando sobre el ser y el quehacer del catequista. Y hoy vamos a ver qué son los sacramentos, y ese es nuestro segundo tema. Entonces doy la bienvenida a los que me acompañan aquí frente a mí y también a los que están en la cámara, que están a mi lado derecho. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de este segundo tema o segunda sesión? ¿Qué son los sacramentos? Tres objetivos tenemos. El primero, ofrecer un espacio de reflexión que anime y fortalezca nuestra fe, que nos lleve al encuentro con Cristo y al compromiso libre y consciente de educar en la fe. Segundo objetivo, que los padres de familia y los padrinos entiendan los símbolos del bautismo y de los demás sacramentos de iniciación cristiana, que tomen conciencia del compromiso que van a adquirir. Y tercero, explicar el sentido de cada uno de los sacramentos, particularmente cuando veamos el sacramento del bautismo y veamos el rito, conocer el rito del bautismo, explicando su significado, símbolo, gestos, realizando una catequesis bíblica, misionera y querigmática. Bueno, pues esos son los tres objetivos que tenemos. La bibliografía que tenemos para este curso es propuesta por un servidor. Pues tenemos un libro mío, un libro editado por un servidor que se llama Teología del Espíritu Santo y de los Sacramentos de Iniciación Cristiana. Entonces esa es nuestra principal fuente de investigación, y que también lo voy a dejar ahí para que los demás lo puedan investigar. Vamos a iniciar con un texto de la Sagrada Escritura tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos 1 al 8. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como tú las haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado este texto que es muy significativo en las catequesis prebautismales, pero también en las catequesis que nosotros recibimos cuando vamos a administrar uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Porque no solo en los sacramentos de iniciación cristiana, sino en los 7 sacramentos se recibe al Espíritu Santo. Si esta es una realidad sacramental, es un don, aunque en la confirmación sea el don por excelencia o el único don que se recibe, el Espíritu Santo. El obispo, cuando va a confirmar, dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces es el don fundamental que se recibe en la confirmación, como ya lo veremos. Antes de continuar con el discurso sacramental, quisiera hacer un análisis de la realidad en torno a la realidad, vaya la redundancia de la palabra, en la cual el pueblo de Dios se encuentra. Por lo tanto, la iglesia, nos encontramos como iglesia, y estamos ante una realidad de crisis en la transmisión de la fe. Las familias no están bien formadas. Los padres de familia, que son los principales
catequistas y responsables en la formación no solamente humana, sino también en la fe de sus hijos. Los catequistas en las parroquias profundizan algunos aspectos importantes de la fe, pero los principales catequistas, porque enseñan con su experiencia y con su presencia la fe. ¿Quién es Dios? ¿Qué es amar? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la caridad? La caridad no se aprende de conceptos solamente. La caridad se aprende por la experiencia. Cómo un padre ama a su hijo, cómo un hijo se siente amado por su padre. ¿Cuántas veces tiene paciencia el padre, la madre con su hijo? Es lo mismo que el hijo aprenderá y manifestará en las relaciones humanas, en la escuela y en otros ambientes, y cuando sea padre de familia con sus hijos. Entonces, la familia es fundamental en la formación, acompañamiento y educación en la dimensión humana y en la dimensión de la fe de los hijos. Por lo tanto, si faltan los papás, falta la formación, porque faltan los principales educadores de los hijos. Estamos, por lo tanto, ante una crisis en la transmisión de la fe, porque hay que recordar que el Estado reconoció y aprobó una ley que, bueno, aun cuando está en un contexto de crisis de la familia, sin embargo, dio pie a que muchas parejas no se tuvieran paciencia, no se dieran segundas oportunidades y a las primeras pruebas, a los primeros problemas, se separaran definitivamente con la ley del divorcio, con la ley del divorcio. Entonces, estas determinaciones trajeron a menos la unidad fundamental de la sociedad y la célula principal, que es la familia, la ley del divorcio. No negamos que existan situaciones donde no quede de otra, porque hay un sufrimiento y un infierno terrible, pero hay un proceso anterior para llegar a esa determinación final, y nunca el consejo será: sepárate definitivamente. Antes vive un proceso psicológico, psicoterapéutico, espiritual, pastoral, con otros matrimonios que han vivido experiencias similares, pero que han superado esos conflictos porque han tenido la capacidad de esperarse y de darse una segunda oportunidad, sobre todo si se han casado por amor y no por otros intereses. Entonces, esta es una de las crisis de la transmisión de la fe. Faltan familias integradas, unidas. Y aquí hemos de mencionar un aspecto importante. Primer aspecto, porque este aspecto engloba lo demás: la amenaza del secularismo. Secularismo es una palabra latina que viene de secula, seculi, que significa siglo, el mundo. Y esto se entiende como el deseo de sacar a Dios, de luchar contra Dios, de un ambiente o de grupos de poder anticatólicos, antirreligiosos, sacar a Dios de la sociedad, expulsarlo. Esa voz que resonó en el siglo XIX de Federico Nietzsche, aquel filósofo alemán: Dios ha muerto. ¿Y por qué Dios ha muerto? Les recomiendo ver ese video que está en este canal. Ahí explico muy bien el término Dios ha muerto. No me puedo detener, simplemente lo retomo sintéticamente: por la aparición del ateísmo. Y dice Nietzsche: porque nosotros lo hemos matado. Porque una sociedad agnóstica que no se afirma en la fe, no la rechaza, pero tampoco la asume. O sea, una tibieza de muchos católicos. Ir a misa, pero luego no comprometerse, vivir doble moral, vivir así de esa manera, ¿sí? Decir que soy católico, pero apruebo la ley del aborto, etcétera. Muchos ejemplos. No tener la capacidad de perdonar, de escuchar, de comprometerse, de evangelizar. Me gana la pereza, me ganan los medios de comunicación, la televisión, tantas horas sentados viendo televisión, tantas horas descansando, tantas pérdidas de tiempo, tanto resentimiento, etc. Entonces, hay un ateísmo militante, y por eso dice Nietzsche: hemos matado a Dios nosotros, con esa actitud agnóstica, ¿sí?, o atea, pensar que puedo vivir sin Dios, creando un proyecto personal, egoísta, al margen de Dios y al margen de la pareja, de los hijos, sacrificándolos siempre, que asedia y combate la fe de los creyentes. Ese es el secularismo.
sacarlo de las escuelas, no se hable de Dios. Educación laica, pero más bien es laicista, porque es ataque contra Dios y contra la Iglesia Católica, internando sectas protestantes que debiliten la fe de la gente y la confundan para debilitar la fe de un pueblo que es un elemento cultural, la fe católica, que llegó aquí hace un poco más de 500 años. Entonces este es el secularismo, crear familias que no crean en Dios, generar un ambiente laicista, no laico. Laicista es el rechazo a lo religioso y a Dios. El materialismo dialéctico, el marxismo, el ateísmo feroz. Sí, entonces esta confusión es el secularismo. Y entonces hay que matar a Dios en el corazón del hombre para quitarle todo sentido de esperanza. Otro aspecto, se le percibe como la causa de una cierta indiferencia religiosa que lleva a muchos hombres de hoy a vivir como si Dios no existiera, a conformarse con una religión vaga, incapaz de enfrentarse con el problema de la verdad y con el deber de coherencia y del enfriamiento religioso. De no pocos creyentes en países de antigua evangelización, hablamos de Europa, hablamos también de América Latina. Entonces hay un enfriamiento en la fe. La gente se separa de Dios y no quiere tener hijos. No quiere tener hijos, quiere disfrutar, gozar, placer, vivir, como si la vida solamente fuera en la tierra. Y la vida en la tierra, la verdad es que nos prepara para la vida eterna, para el cielo. Hemos nacido aquí, vivimos aquí, pero nos estamos preparando para el cielo, para ganar la vida eterna, la alegría eterna con Dios. Solamente para eso hemos venido aquí. ¿Cómo? Amando. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo? Trabajando, evangelizando, siendo conscientes que somos imagen y semejanza de Dios, que somos hijos de Dios. Pero la gente está confundida, no sabe, porque no tiene formación, porque teniéndola, la hace a un lado, porque se rige por pseudovalores triunfalistas de momento, pseudovalores que tienen mucho que ver con la emoción, con el sentimiento y no razonan las consecuencias de sus actos. Tercer punto, la masonería. La masonería. Y hablamos de la masonería porque es una institución que históricamente, lo pueden comprobar en libros, lo pueden comprobar en videos que tantos que hay en YouTube, que es una institución que ha perseguido ferozmente a la iglesia, a los sacerdotes y a los laicos comprometidos. Promotora del cientificismo, lo más importante es la razón y la comprobación, queda de lado la fe y la religión, aun cuando sea una dimensión importante de la cultura de un pueblo, como es México, un pueblo católico. Y la nueva religión es la ciencia, ¿sí? Y los nuevos sacerdotes son los hombres de bata blanca, que son los científicos. La nueva religión es la ciencia, o como dice también, por ejemplo, Hegel, la ética sustituye a la religión, y por eso, erróneamente, muchas escuelas católicas se avergüenzan de hablar de Dios y de la fe, y prohíben a sus maestros que hablen de Dios y de la fe, erróneamente. Y piensan que, y sustituyen los nombres de religión, de la fe, porque se avergüenzan y ponen ética. Pero la ética es una cosa diferente, y la ética es una rama de la filosofía que tiene que ver con la razón. Pero la fe es una dimensión que no depende del hombre, sino es un regalo de Dios. Es una de las 3 virtudes teologales que recibimos el día del bautismo, y que el hombre evidentemente tendrá que integrar en su vida cristiana y hacer la vida en la comunión de vida, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en los campos laborales, en las instituciones educativas, a donde vaya, en la política. Es decir, tiene que permear la fe en todos los ambientes y dimensiones donde vive el hombre. La masonería, promotora del ateísmo, la legalización del aborto, anticoncepción, eugenesia, eutanasia, acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad crónico-degenerativa incurable para, entre comillas, que no sufra. Pero usted le dio la vida a esa persona. Si no se la dio, usted no es Dios.
Usted no tiene derecho a quitársela, tiene que respetar, como dice Evangelium Vitae, este documento, la vida humana tiene que ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural. Promotora de la homosexualidad, homosexualización, eliminación de estudios de Dios en colegios católicos, promotora del divorcio, arrancar a Dios desde el corazón para quitarle todo sentido de esperanza con las famosas corrientes de pensamiento que no podemos llamarles filosofía porque son formas erróneas de razón, de razonar, como es el vitalismo. El vitalismo, arrancar, matar a Dios en el corazón del hombre para quitarle todo sentido de esperanza y entonces que venga otra corriente de pensamiento como es el niquilismo, cuyo video les he dejado aquí, en este canal de YouTube. Y por lo tanto no tiene sentido la vida, la gente, ni la cultura de la sociedad, ni la existencia. La gente vive el momento, porque la vida pasa rápido y es lo que le quieren hacer creer a los jóvenes que viven aceleradamente, como un vaso o una taza que, ¿qué sucede si yo me tomo un café aceleradamente de un sorbo? Me quemo la boca, los labios, la lengua, ¿sí? Entonces me puede producir quemaduras incluso de segundo grado, lo cual sería terrible. Por lo tanto, eso hace pensar a la juventud: viva, tenga sexo, protéjase. Pero ¿quién te protege el alma? ¿Quién te protege de no perder la vida eterna? ¿Quién? Si con eso la pierdes. Y además el ser humano no es puro cuerpo, no es puras sensaciones, sino quedaríamos reducidos al grado de animalidad. Y el ser humano es persona, imagen de Dios, hijo de Dios por el bautismo. Cuarto aspecto, las sectas, técnica de choque e inanición espiritual, la fragmentación del cuerpo de Cristo. Secta significa rama, que es cortada, que ha sido cortada del tronco común que es la Iglesia Católica y que ahora vive en forma separada, que es la lejanía de Dios y que es una expresión del infierno. Infierno es eso, es la separación de Dios, aunque el infierno es la separación eterna de Dios, del amor, de la alegría, de la capacidad de volver a Él, de alegrarse, de salvarse. Quinto aspecto, la nueva era, que sigue viva. Lo que se dice en el libro del Génesis, los engaños de la serpiente, ser Dios sin Dios, la nueva era lo sigue promoviendo, con los ángeles, las campanitas para llamarlos, por lo que llama son demonios, sí llama a los ángeles, pero a los ángeles caídos. La meditación zen, para el relajamiento, el yoga, las técnicas trascendentales, el reiki, el espiritismo, que son formas orientales, que probablemente a ellos que no conocen a Cristo les dé resultado, pero a un cristiano está prohibido, porque está prohibido adorar otros dioses, porque esas formas como el yoga invoca otras entidades divinas que contradicen nuestra fe. Está escrito: amarás, adorarás solo al Señor tu Dios, a Él solo le rendirás culto. Otra forma es idolatría, por lo tanto es pecado. El curanderismo, las limpias, con huevo, los ajos, los rosacruces, la prosperidad, las cerraduras, los trinches que se ponen en las entradas de las casas, los listones rojos, los ojos de venado, las pirámides, las piedras, la lectura de cartas, de tarot, todo eso es espiritismo, es satanismo contemporáneo. Esa es la nueva era. Un sincretismo religioso, una mezcla de religiones, es la nueva religión. Y hay que estar atentos, esa es la realidad y por eso está en crisis la transmisión de la fe. Quiero señalar un último aspecto, un sexto aspecto, los humanismos incompletos. ¿Cuáles son? Los humanismos que proponen la felicidad única para el hombre. Primacía de la ciencia es todo, la razón es todo, la comprobación científica es todo, porque eso le lleva a la verdad. Lo que no se puede comprobar y no tiene materia, no existe. Es el grado máximo del cientificismo. Y la política sobre el hombre, las leyes sobre el hombre. Volvemos al fariseísmo antiguo, donde el hombre tiene que sujetarse a las reglas
de forma que denigran y degradan la dignidad humana, porque lo aplastan. Todas las políticas comunistas, por ejemplo, que van en contra de Dios, de la fe, etc. Entonces, estos son 6 aspectos que señalo en un contexto de un pueblo elegido por Dios, pero que vive en crisis de fe, y no se puede comunicar la fe, porque lo que se comunica es la crisis misma, porque el hombre vive apartado de Dios. Incluso muchos laicos, lamentablemente, no están convencidos de su fe y viven vida cristiana y vida mundana, y no podemos estar en los dos. San Ignacio de Loyola nos dice, o es del ejército de Cristo o es del ejército de Satanás. ¿A cuál ejército queremos pertenecer? Los sacramentos hay que recordar que tienen su contexto en la gracia de Dios. El hombre que peca, que se aparta de Dios, tentado por el maligno, pero también regido o tomando sus propias decisiones en torno a su propia libertad, con la cual Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Ser libre es expresión de Dios. Ser libre es expresión de ser imagen y semejanza de Dios. Ser libre significa razonar, significa ser responsable, significa buscar la verdad, el bien. Ser libre significa buscar al otro, porque el maligno ha tentado no solamente a Adán, sino a Eva. Y ha tentado a Eva en principio, no porque sea de menor calidad o porque tenga menor dignidad, no. La ha elegido. Hay muchos biblistas que dicen, no tentó a Adán en principio porque dudó de que fuera el hijo del Mesías, el enviado de Dios. Hay biblistas que llegan a afirmar esto en sus estudios. Por eso no tentó primero a Adán, por eso tentó a la mujer primero. Entonces esto contradice la teología judía de ver a la mujer como ser de segunda categoría o con una dignidad inferior, y por eso maltratada, y nunca se le permitió entrar a los templos, sino solamente tenía que conformarse con estar o ingresar en los recintos externos del templo, lo que diríamos los atrios, porque por ella, decían los teólogos judíos, entró el pecado al mundo. Pero tenemos la otra respuesta de los teólogos católicos, ¿no? Por lo tanto, en este contexto en el cual el hombre está caído a causa del pecado, Dios no lo abandona. Como dice la plegaria eucarística número 4, que leemos en la Sagrada Eucaristía, en la misa, Dios tiende la mano a todos los hombres para que el que desee en su libertad pueda tomarla y pueda salvarse. Entonces, los sacramentos es la aproximación de Dios al hombre. Los sacramentos son la forma en la cual Dios se comunica y comunica a su propio Hijo, Jesucristo, que es el sacramento por excelencia. Los sacramentos son un camino, sobre todo los sacramentos de iniciación cristiana, que van a inducir a todo ser humano a adentrarse en el conocimiento y la experiencia de Dios, pero no en forma aislada, sino comunitaria en la iglesia. Este camino comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, que es la primera tabla de salvación, la infusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística, la confirmación en la fe o infusión del Espíritu Santo en la confirmación, y la reconciliación que el hombre tiene con Dios sacramentalmente, del sacramento de la confesión de los pecados en forma verbal, ¿sí? O en otro lenguaje si carece del habla, pero en forma personal, ¿sí? No a distancia, en forma personal. Entonces, en principio estos son los sacramentos, pero no podemos dejar el discurso ahí, porque el discurso quedaría trunco. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta una cosa: los sacramentos tienen que avanzar del concepto mágico al compromiso cristiano. ¿Por qué bautizas a tu hijo? Para que se le quite lo llorón, para que se salve. Bueno, eso está bien, para que se salve. Para que le cambie la suerte. Bueno, eso es un aspecto mágico. Los sacramentos marcan y transforman el ser y la vida de la persona. Eso es algo importante.
Una vez que hemos sido bautizados en este primer sacramento, nosotros no seremos jamás los mismos. El sacramento, ya lo veremos, el sacramento del bautismo imprime carácter. Pero no me voy a detener ahorita en eso porque estamos hablando del tema de los sacramentos en forma general. Tornando un poco a lo que dijimos, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 27, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo crea en gracia. El hombre podía dialogar con Dios. Dios ama al hombre, lo hace libre, pero el hombre en esta libertad se aleja de Dios. Dios lo perdona porque lo ama, le ofrece, y una manifestación del amor es el perdón, y por lo tanto envía a su Hijo único al mundo para salvarlo. Y así tenemos el inicio de esta salvación en los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo que perdona el pecado original, que nos hace sus hijos, que nos integra a la iglesia, etc. Que ya profundizaremos en el sacramento del bautismo y hablaremos abundantemente de él. Pero estos sacramentos de iniciación cristiana, que proceden del in iter, que significa entrar en el camino, empezar, introducir a alguien en algo, poner a alguien en el camino. Del misterio pascual manan las acciones eficaces confiadas por Cristo, esposo, a la iglesia esposa, para comunicarnos su vida de amor. Esta es la gracia. La gracia es el amor que Dios ofrece a cada hombre y a cada mujer para salvarlo, es decir, para llevarlo con Él, para que estemos con Él. No en sentido futuro, ya desde ahora. Dios nos va adelantando lo que será el cielo, nos va dando probadas del cielo. Y solamente el hombre que desde ahora vaya aprendiendo a vivir en la gracia, porque eso tiene un sentido pedagógico, el hombre estará capacitado y tendrá la disposición en torno a su libertad y su inteligencia para querer vivir con Dios. Si alguien pasó toda su vida rechazando a Dios y la conversión, será muy difícil que en el último momento se decida por Dios. Será muy difícil. Y Dios respetará la decisión de cada persona. La iglesia fecundada por la acción incesante del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, es también madre que da a luz en Cristo nuevos hijos de Dios por el bautismo. Este alumbramiento entonces tiene lugar gracias a un proceso simultáneamente catequético y sacramental al que llamamos iniciación cristiana. Vean, qué interesante, ¿no? La iniciación cristiana, por lo tanto, es el fundamento de la identidad del creyente, porque ¿qué eres? Soy católico, soy cristiano, católico. Ahí está la identidad. Soy hijo de Dios. Allí se ubica nuestra identidad. Ser hijos de Dios. Allí en el bautismo lo hemos recibido. Es el proceso por el cual los nuevos hijos de Dios son dados a luz a la vida divina, a la vida de Dios, que ahora habita en nosotros. La iglesia, como madre, les anuncia el evangelio, los hace creer en la fe y los acompaña en su adhesión final al misterio de Cristo. El misterio de Cristo, ¿cuál es? Se encarna, hacerse hombre en el vientre purísimo de la Virgen María. Pasa su vida enseñando y haciendo el bien. Expulsa demonios, anuncia el reino de Dios y cura a los enfermos. Santifica con su presencia. Muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende al Padre. Fiesta que celebramos el día de mañana, la ascensión del Señor, esa solemnidad que tiene sentido de esperanza para todos nosotros, que también estaremos con Dios en el cielo si vivimos con fidelidad nuestra vida cristiana. Y envía al Espíritu Santo, que celebraremos el día de Pentecostés. Este es el misterio de Cristo. Esto que acabo de señalar es el misterio de Cristo. Por lo tanto, esto se realiza en los sacramentos,
por medio de la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, de manera que en la noche de la vigilia pascual reciban la iluminación bautismal en el lucernario, en el cirio, que significa a Cristo vivo y resucitado, Cristo verdad. Y no me puedo, bueno, ya no vamos a ver ahora los sacramentos, pero los veremos, cada uno de ellos, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, en las sesiones siguientes. Ahora quisiera añadir a lo que he comentado sobre los sacramentos. Los sacramentos tienen su origen, tienen un autor, tienen alguien que los ha instituido. Cristo, es Cristo. Como los sacramentos nos dan la salvación, ninguna criatura humana puede dar la salvación, ni tampoco ninguna criatura puramente espiritual como un ángel. Solamente Dios puede dar la salvación al hombre. Por lo tanto, es Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien es el autor y quien es el institutor de los sacramentos. Sacramento significa revelación. El sacramento nos revela algo, nos revela a Dios en su plan de salvar al hombre, de darse al hombre. Y es un don de la salvación de Dios en y a través de una forma externa y visible, que vamos a ver más adelante. El sacramento tiene forma, tiene materia y forma. ¿Sí? La materia son los elementos materiales físicos que los sentidos pueden percibir, y la forma son las palabras que se pronuncian en la administración de cada sacramento. Entonces, Cristo con su encarnación es el primer sacramento, porque nos revela, es decir, nos da a conocer quién es y quién es Dios y cuál es el plan de Dios para nosotros y qué quiere Dios no solamente de nosotros en forma general, sino qué quiere Dios de ti, de mí y de cada uno de nosotros. ¿Ven qué interesante y valioso? Cristo, por lo tanto, realiza un sentido absoluto, o en sentido absoluto, la presencia de Dios entre nosotros. Esta presencia sacramental se realiza en la Iglesia, y la humanidad de Cristo es el misterio sacramento único, singular y extraordinario del encuentro salvífico del Padre con los hombres en el Espíritu Santo. Entonces, también aquí existe una dimensión no solamente cristológica de Cristo, sino trinitaria, porque incluso el día del bautismo nosotros escuchamos en la voz del ministro que administra los sacramentos, particularmente el bautismo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a lo que la Iglesia responde: amén, yo creo. Entonces tiene el sacramento una dimensión trinitaria, aun cuando Cristo sea el autor o institutor de ellos. Sí, la Trinidad es Dios salvando al hombre, a todos los hombres y a todo el hombre. Por lo tanto, Dios ha querido salvar al hombre mediante la carne de Cristo asumida por la divinidad. Solamente salva a Dios, nadie puede salvar. ¿Sí? Otros mesías que aparezcan con teorías políticas, con filosofías, son farsantes, no hay que creerles. Son los maestros del engaño, de la sospecha y de la mentira. El único que salva es Dios, en Cristo, su Hijo hecho hombre, esposo de la Iglesia, que ha depositado estos bienes de la salvación, los sacramentos, en la Iglesia. Jesucristo, sacramento de Dios. Exactamente. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y solamente se salvan los católicos? Los católicos que se han, bueno, la gente que se ha bautizado y por lo tanto es cristiana y se ha bautizado en la Iglesia Católica, se salva en la Iglesia solamente. Habrá, el mismo Señor lo dice: tengo otras ovejas. Bueno, esas ovejas, que es el pueblo de Dios, esas ovejas que no están bautizadas, porque nunca han conocido a Cristo, porque no ha habido
quien les predique el anuncio querigmático de Cristo muerto y resucitado, pero practican las semillas del verbo, lo que dice San Ireneo, es decir, la justicia, la verdad, el amor, lo practican, lo viven en torno a los demás, y si nunca han escuchado hablar de Cristo, también se pueden salvar. Doctrina de Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces, pero no debemos confundirlo con el irenismo. Es decir, ¿qué dice el irenismo? Que todos los caminos llevan a Dios y que el hombre se puede salvar de cualquier forma, ¿no? Ese es un error y es una herejía, ¿sí? Entonces, esa es una herejía. Pero el cristiano católico que ha sido bautizado en la Iglesia Católica se salva viviendo las verdades de fe, practicándolas evidentemente, predicándolas, porque Dios llamará a todos, nos llama. De hecho, en el bautismo todos somos enviados. Vayan y bauticen, el que cree y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Es decir, el que libremente rechaza la gracia de Dios, ese no se puede salvar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el rechazo consciente de Dios y de su amor misericordioso y de su salvación. Ese es el pecado contra el Espíritu. Jesús, sacramento de Dios. ¿Qué nos comunica Jesús, sacramento de Dios? Nos comunica una buena noticia. Nos comunica que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que por lo tanto debemos dejar el pecado. Esa es la enseñanza que los profetas comienzan a dirigir al pueblo antes de la venida de Cristo para preparar el momento en el cual Dios se encarnaría. Y ahora este reino de Dios queda instaurado con el nacimiento de Cristo, y Cristo comunica esta buena noticia de alegría, de amor, de salvación para todos los hombres que abran su corazón a Él. Comunica Cristo la identidad de Dios. San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice: nuestra identidad está oculta en Cristo. Entonces, Jesús nos comunica la identidad de Dios. ¿Cuál? Ser sus hijos. Ser sus hijos. Esto es lo que establece precisamente el principio y el valor fundamental de nuestra identidad cristiana, ser hijos de Dios. Cristo también como sacramento nos comunica el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. El Evangelio del día de hoy nos dice esto precisamente, que el Padre por sí mismo nos ama. El Padre tiene un amor por nosotros. ¿Ven? Y entonces el Padre nos comunica su amor, que es su gracia y su vida divina en los sacramentos que Cristo nos trae. Cristo como sacramento del Padre es mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador. Y esta es la acción sacerdotal de Jesús. Por eso es el sacerdote por excelencia, es el sumo sacerdote. Cristo es acceso único a la salvación. Yo soy la puerta, nos dice en San Juan, yo soy la puerta, por mí entrarán todas las ovejas. ¿Sí? En Cristo nosotros realizamos experiencia de fe, amor y esperanza. No hay un amor más grande que nos pueda ser dado, no hay algo que sea más pleno que Cristo. Y por eso San Juan nos dice, atención, el único que nos puede dar este amor en plenitud, que es capaz de satisfacer lo más íntimo del hombre, es Cristo. Es un amor que el mundo no da. El mundo no puede dar porque no lo tiene. Porque el mundo es ajeno y es contrario a Dios. Hay que recordar que el mundo tiene dos connotaciones en el Evangelio de San Juan. El mundo es el lugar donde reside el príncipe de este mundo, el demonio, pero también es el lugar donde vive el hombre y donde Cristo se ha encarnado para salvar al hombre, para rescatarlo de ese caos en el cual habita, inmerso en el pecado, en la oscuridad, es decir, la falta de conocimiento de que en Cristo y en la iglesia está la salvación. La iglesia, ahora bien, esto fue Cristo. Ahora, la iglesia es sacramento de salvación. Nos dice Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática, ahorita se me escapa el nombre, ahorita me acordaré, pero precisamente cuando nos habla de la identidad de la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es
sacramento de salvación. Y la iglesia es misionera por excelencia, ¿sí? Entonces, la iglesia es sacramento de salvación. Es en la iglesia donde Cristo ha depositado estas verdades para que el hombre las conozca y llegue a Cristo. Por lo tanto, es sacramento de salvación. Nos conduce a Cristo. Prolonga la presencia salvadora y liberadora de Dios. Cristo está presente en la iglesia, no la abandona. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde dos o más se reúnen en mi nombre, también dirá Mateo, yo estoy en medio de ustedes. En la iglesia, Cristo salva a los hombres. Y el Espíritu Santo actúa y santifica. Y es lo que Jesús nos ha estado diciendo en estos días en el discurso de despedida. Hijitos míos, me iré, pero no los dejaré solos, les enviaré al Paráclito, al Consolador, al Abogado, al que estará con ustedes para que los defienda de las acechanzas del mal y de todo desánimo que por la naturaleza humana todos nosotros llevamos. Nos desanimamos, nos entristecemos, nos desvaloramos y a veces podemos caer en vicios que nos atrapan y nos esclavizan. La idea de pensar que Dios no se preocupa por nosotros o buscar sustitutos para nuestra felicidad, el alcohol, las drogas, el sexo, el poder, el tener, el placer, etc. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Es importante considerarlo. Bueno, ahora bien, un sacramento. Un sacramento, ¿qué es el sacramento? ¿Qué significa? Venido de la palabra latina sacramentum con M, es algo que santifica, o también en latín, res sacrans, res cosa, sacrans sagrado, cosa sagrada, es una cosa sagrada, es una cosa que santifica. ¿Por qué? Porque el sacramento comunica a Dios mismo, su amor, su gracia, por eso nos santifica. ¿Y qué significa que nos santifique? Que nos haga otro Cristo, que nos haga santos. Y si nosotros perdemos la gracia por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad, por no haber pensado las cosas bien, por dejarnos llevar por nuestro temperamento, tenemos como abogado al Espíritu Santo, que es el santificador y que con la gracia actual nos conducirá a la gracia sacramental en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la confesión, que es donde recibimos la gracia santificante. Sí, es donde la recuperamos, particularmente en el sacramento de la confesión, que también veremos más adelante a profundidad. No encontramos, sin embargo, en la Biblia, si alguien me preguntara, bueno, ¿y dónde está la palabra sacramento en la Biblia? No está, como tal no está, pero encontramos el deseo de Dios en la palabra misterio, misterion. ¿Qué es misterion? Griego. En el Nuevo Testamento, cosa sagrada, oculta o secreta, que nos da la vida de Dios. Eso es misterio. Lo encontramos particularmente en las cartas de Pablo. Pablo habla abundantemente del misterio. Pablo. Si leemos con detenimiento las cartas de Pablo, inmediatamente encontraremos la palabra misterio, misterión griego. Si lo leyéramos en griego, porque sabemos leer griego, pues lo encontraríamos con mucha facilidad, ¿sí? Pero ahí está actuando la acción oculta de Dios. No es que Dios sea alguien que se hace publicidad. Mírenme, aquí estoy. No, Dios actúa en lo secreto, en lo oculto. Por eso el consejo de Jesús, cuando quieras orar, no hagas como los hipócritas que se paran en las plazas, en las esquinas de las plazas, o al centro, adelante de los templos, para que todos los vean. No, no hagas eso, porque ya fuiste compensado por el aplauso de los demás, ¿sí? Por el buen comentario de los demás. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, ora en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te compensará. Así actúa Dios, ¿sí? Dios se encarna en lo más recóndito de una cueva, ¿sí? En la pobreza. Nace, ahí está recostado su humanidad divina, allí en un pesebre, que era el abrevadero de las bestias. Allí nace el Hijo de Dios, pobre, pero esta pobreza, nos dicen los santos padres, nos enriquece. Con esta pobreza nos salva.
El sacramento es el designio salvífico divino previsto antes de la creación del mundo, anunciado en el Antiguo Testamento, revelado plenamente en la Encarnación y en la Pasión y actualizado en la Iglesia cada vez que nosotros administramos los sacramentos, actualizamos la obra salvífica de Dios. Sí, esto es fundamental. En la Eucaristía actualizamos la muerte de Cristo, la pasión de Cristo. No es que Cristo vuelva a morir, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 11. Cristo murió una vez y para siempre. Pero ya actualizamos este acto salvífico, esta anamnesis, palabra griega que significa recuerdo, que se actualiza en el momento de celebrar nuestra fe. ¿Qué son los sacramentos? Nos podemos seguir preguntando. Los sacramentos son símbolos de la gracia de Dios, que requieren también la participación o respuesta humana para construir un mundo mejor. Es decir, Dios no nos salva sin nosotros. El que nos creó sin nosotros, que sea un padre de la iglesia, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Es decir, Dios respeta tu libertad, mi libertad. Dios nos llama, Dios nos ama de muchas formas, nos enamora, pero Dios respetará si un hombre o una mujer decide por rechazar a Dios y vivir su vida al margen de Él, lo cual ya lo condena, lo cual es comenzar a vivir el infierno. No podemos decir que ya está condenado, porque finalmente el hombre puede cambiar. Si el hombre con su naturaleza herida por el pecado, hoy puede decidirse por Cristo y mañana ser el peor pecador, pero también hoy puede ser el peor pecador por esa libertad que tú y yo tenemos, y mañana puede ser el hombre más santo, evidentemente motivado, ayudado y por la toma de decisión principal del llamado de Dios, el llamado que Dios nos hace, porque la gracia es decisión de Dios. Dios es el que nos envía esta gracia. La conversión no es una decisión en principio mía. La decisión mía es el segundo término, que es la respuesta al llamado que Dios me hace. Por lo tanto, los sacramentos son signos sensibles, es decir, se pueden ver con los 5 sentidos. Yo puedo tocar el agua en el bautismo, yo puedo oler incluso el aceite, el óleo que se utiliza para la unción. ¿Sí? Yo puedo tocarlo, puedo verlo, signos sensibles, pero también son eficaces de la gracia de Dios. Actúan ex opera operato, actúan en cuanto son utilizados. ¿Sí? Son instituidos por Cristo, lo hemos dicho, y confiados a la iglesia para la santificación de los hombres. Esto es importante. Y los sacramentos también son un encuentro personal. Cada hombre y cada mujer que es bautizado, aun cuando sea menor de edad, Dios sale al encuentro de él, no lo excluye. Y aquí es la respuesta que podemos darle a los hermanos separados. Sí, ¿por qué bautizar a niños si no tienen conciencia de ello? Sí, no tienen conciencia. Sin embargo, aun cuando sea la persona de los papás, Dios Jesucristo no excluye a los niños, porque son los niños los que son ungidos y no los papás. Los papás ya fueron ungidos en el momento de su propia experiencia, su encuentro con Cristo cuando fueron bautizados. Recordemos que el bautismo imprime carácter y por lo tanto es irreiterable, no se repite, se recibe una vez y para siempre, in eternum, seremos hijos de Dios eternamente. Por lo tanto, son un encuentro personal, pero también comunitario, porque se realizan en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo, en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y son comunitarios porque Dios es comunidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es familia, es comunidad. Y al hacernos a su imagen y semejanza, la iglesia es comunidad de creyentes, de bautizados, a la vez con Cristo, quien a través de ellos nos comunica su gracia, su amor, de predilección, de elección, de santificación, de hacernos otro Él, otro Cristo, para pasar nuestra vida haciendo el bien.
Son siempre comunitarios los sacramentos, porque la iglesia es el primer sacramento por medio del cual se nos da la gracia. Por lo mismo, es incomprensible que alguien diga, a ver, me parece que alguien quiere ingresar. No. Por lo mismo, ¿alguien quiere ingresar? No. Por lo mismo es incomprensible que alguien diga, voy a la parroquia a solicitar un bautismo para mi hijo, pero no quiero que sea en la parroquia, quiero que sea en mi rancho, en la capilla de mi rancho, ¿no? No se puede eso. Los sacramentos tienen que ser en la parroquia, donde está la pila bautismal. A no ser que exista, que sea un tiempo de persecución, bueno, pues se hace como se realizó aquí en la época de la persecución cristera, ¿sí? Cuando los sacerdotes dejaron de usar la sotana, los alzacuellos, porque anteriormente todos los sacerdotes en México usaban sotana, los religiosos su hábito, y las religiosas así andaban en la calle y en todas partes, era su ropa común, ¿sí? Después de la persecución ya los sacerdotes no utilizaron sotana, visten como cualquier civil, se perdió eso y no se ha vuelto a recuperar, ¿sí? Pero eso se debe recuperar porque el consagrado tiene que ser signo ante los demás de su ser consagrado, sacerdotal o de vida religiosa por los votos religiosos, el varón y la mujer, ¿sí? Entonces, pero los sacramentos, a no ser que sean época de persecución, pues tendrían que ser en forma oculta, ¿sí? Incluso hoy, por ejemplo, cuando un padre de familia diga, bueno, pues yo no soy católico y no quiero que mi hijo sea bautizado. Sí, el derecho civil establece que tiene el derecho sobre esto, sobre sus hijos. Sí, es correcto, pero existe un derecho mayor al derecho del papá. ¿Cuál es? El derecho a la salvación. Por lo tanto, si la mamá tiene conciencia de la fe católica y lo quiere bautizar, lo puede hacer sin el consentimiento del papá que se opone. O los abuelitos y los papás se oponen, o los tíos pueden bautizar a aquel niño sin el consentimiento de sus padres. Ahí el único problema es quién se va a hacer cargo de darle continuidad al proceso de formación de sus hijos, porque recordemos que la catequesis no concluye cuando se administra el sacramento, ¿no? La catequesis es toda la vida, es toda la vida. Ese es el único inconveniente. ¿Quién se va a hacer cargo de aquel niño, del proceso de educación en la fe? Bueno, pues aún así habrá que bautizarlo, porque la ley fundamental, la ley mayor, lo que dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1752, la salus animarum, la salud de las almas, es el derecho fundamental, que está por encima de cualquier ley humana, de cualquier ley civil, ¿sí? Por lo mismo son siempre entonces comunitarios, ¿sí? Bueno, otro aspecto que podemos decir, los sacramentos nos hacen vivir unidos a Cristo para celebrar constantemente nuestra fe. No es que ya fui a misa y ya terminó la misa, ya puedo vivir mi vida de forma anticristiana, no. No, lo que yo celebré en la misa, tengo que celebrarlo ahora en la vida diaria, en la relación con todas las personas, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar, aunque se nos olvida. Los sacramentos nos regalan la vida de Dios, nos hacen vivir en gracia, en su presencia, unidos a Él. Alguien que comulga difícilmente pensará en divorciarse, porque está unido a aquel que es el fundamento del amor humano. ¿Quién es? Jesucristo. Dios en esencia es amor. La naturaleza de Dios divina es amor. San Juan nos dice, hijitos míos, Dios es amor. Entonces, alguien que está unido a Cristo en la comunión, que es la sagrada, la Eucaristía es la que constituye la comunidad de fieles, pero también la familia la consolida y le ayuda a superar toda crisis y adversidad que los matrimonios enfrentan y enfrentarán. Siempre que el hombre pida ayuda a Dios, Dios manda a otro hombre, porque Dios usa mediaciones y quiere que lo reconozcamos en el hermano. Manda a su Hijo, Jesús, para salvar al hombre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que éste tenga vida y vida en abundancia. Ahora, el sacramento, hemos dicho que existen los signos, usamos signos, ¿sí?
la materia. ¿Qué son los signos? Son objetos, fenómenos, señales o acciones que representan y sustituyen a otros objetos. Son realidades que se ven. El libro del Principito, en la página 93, dice que hay cosas que son esenciales, pero que están ocultas a los sentidos, a los ojos. Es decir, aquello que nunca cambia. Estos son los sacramentos. Los sacramentos nunca cambiarán en esencia, es decir, nunca dejarán de comunicarnos la vida de Dios. Los signos también son expresión de la corporalidad de nuestra fe. Como seres encarnados, necesitamos que nuestra fe también tome cuerpo. Nosotros somos, dice Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza, define al hombre como espíritus encarnados. Así lo define, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros si somos espíritus encarnados, significa que conservamos siempre las dos potencias. ¿Cuál? La inteligencia y la voluntad. Y con la inteligencia nosotros podemos siempre acceder a la verdad. Y con la voluntad podemos rechazar el mal y asumir el bien. Bueno, pues Dios hecho carne, que nos habla a través de las cosas terrenales. San Buenaventura dice en el itinerario de la mente a Dios, itinerario mentis in Deum, obra en latín, escrita en latín, traducida al español por una casa editora, no digo el nombre para que no vaya a haber ningún conflicto, no vaya a pensar que hago publicidad gratuitamente, o sea, sí. Entonces, dice San Buenaventura que todos los signos materiales nos conducen a su Creador. Nosotros decimos, pero qué belleza el sol, qué bonito este atardecer, qué bonito sentarse frente al mar y ver el mar y el atardecer y experimentar la frescura del mar. Bueno, si esto es bello, ¿cómo será su Creador? Entonces, todo lo creado nos conduce a Dios. Son eficaces, los signos son eficaces porque tienen la capacidad de lograr el efecto deseado o esperado. Por ejemplo, el agua, la pureza del agua, su pureza. El santo crisma, ser ungido por el Espíritu Santo. El vestido blanco, ser revestido de Cristo. El cirio, que significa Cristo lo ha iluminado. Cristo, luz del mundo, lo que nosotros decimos en la Vigilia Santa cuando en la liturgia del Lucernario, Cristo, luz del mundo. Exacto, y se eleva el cirio y que el que preside la celebración lo entona, ¿sí? Y el pueblo responde, demos gracias a Dios. El signo en la reconciliación, la bendición del sacerdote, la absolución de los pecados, ¿sí? La imposición de la mano sobre la cabeza del penitente, ya sea que lo toque o sea por encima. Hoy con tantas situaciones que a veces muchos prefieren nada más ponerlo al aire, sí, pero el ritual dice que se tiene que poner sobre la cabeza, tocando ligeramente la cabeza, pero para evitar a veces situaciones de conflicto que te acusen falsamente, mejor muchos prefieren solamente ponerlo encima. Pero la absolución con las palabras, sí, absolución, materia y forma, sí, y las palabras. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vean, es Dios el que absuelve, es Dios el que perdona. El sacerdote absuelve y Dios perdona. Signo de la comunión, el pan, el vino, el pan que el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, significa. El vino, la sangre de Cristo. El cirio, somos iluminados por Cristo. La confirmación, signo de la confirmación, el santo crisma, sí, la materia, la materia y la forma, ungidos, somos ungidos por el Espíritu Santo y la imposición de mano del obispo. Recibe por esta señal al Espíritu Santo. El signo del matrimonio, los anillos símbolo de fidelidad y de amor. Hay otros símbolos, sí, las arras, sí, el lazo también. Entonces significa símbolo de perenidad, es decir, solamente la muerte los puede separar. Las arras, símbolo de compromiso que el varón tendrá y la mujer en forma recíproca.
el compromiso de uno con el otro, en buscar el bien no solo material, sino espiritual, porque sin ti no me puedo salvar, se dicen uno al otro. Es decir, sin ti yo no me puedo salvar, nos salvamos juntos, ¿sí? De vivir juntos hasta que la muerte los separe, no hasta que entre un tercero o una tercera, como lamentablemente sucede. Signos de unción de los enfermos, el óleo bendecido, ¿sí? El óleo infirmorum, el óleo de los enfermos, que quiere decir fortaleza, imposición, y luego con la imposición de las manos se acompaña con una oración, se unge en la palma de las manos y en la frente, y luego se pide al penitente que una las manos una vez que ha recibido la unción. El signo de la ordenación sacerdotal, el santo crisma, ¿sí? Con el cual el obispo unge toda la palma de las manos, ¿sí? Unción del Espíritu Santo con la imposición de las manos del obispo, se acompaña con una oración consacratoria que consagra a aquella persona sacerdote para siempre. Lo que dice el santo cura de Ars: me arrodillé consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Ahora, los elementos del sacramento que ya hemos venido mencionando, los enfatizamos solamente. La materia, los medios naturales utilizados, ¿sí? Son el agua, el óleo, los aceites, etc. La forma, las palabras con las cuales que se pronuncia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo, en el bautismo. El ministro, el que administra el sacramento. Y aquí nosotros tenemos fundamentalmente el ministro ordenado, que también se le llama ordinario, ¿sí? El obispo, el presbítero y el diácono, ¿sí? Entonces es el ministro ordinario. Y el ministro extraordinario es aquel que actúa en ausencia solamente del ministro ordenado o consagrado para este fin, en lugares muy inhóspitos donde no hay presencia del sacerdote, donde el sacerdote es muy anciano, enfermo, ya está recluido en la cama, y son lugares muy apartados, en lugares de persecución, ¿sí? Donde no hay presencia de sacerdotes. Entonces ahí religiosos o laicos pues suplen, sobre todo en el sacramento, en caso de peligro de muerte, ¿sí? Ayudan también a bien morir, etcétera, ¿no? Bueno, esto respecto a los elementos del sacramento. Pero el sujeto es el que recibe el sacramento, es sobre el cual se efectúa la gracia que Dios participa al hombre. Las condiciones que se requieren para que algo sea un sacramento, que sea primera, que sea instituida por Cristo, que sea algo sensible, que los sentidos lo puedan percibir, que se perciba como por alguno de los sentidos, ¿sí? Que conceda al alma la gracia de parte de Dios, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Antisacramentos, ¿existen antisacramentos? Sí existen, el hombre los ha creado. Esos no son instituidos por Cristo, esos el hombre los ha instituido, el mundo. Por ejemplo, obligaciones que los cristianos deben cumplir si no quieren condenarse. ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué bautizas a tus hijos? Lo escuchamos siempre, cuando hemos dado, por ejemplo, catequesis. Por tradición, porque todos lo hacen, por costumbre, por rutina, por cumplimiento, por manipulación, porque la suegra le dijo a la nuera que llevara a sus hijos, porque el hijo no está, se fue a Estados Unidos, y entonces tiene que llevarlo, van obligados, no tienen conciencia, ¿sí? Por evento social, para salir en la foto y para tener la justificación para hacer una fiesta, ¿sí? Porque ese padrino tiene mucho dinero y queremos, antes de que se vaya, bautizar, pero no hay conciencia de la importancia y del valor del bautismo, o por formalismo. ¿Por qué más? Por leyes que se deben ejecutar para estar bien con la iglesia, ¿sí? Entonces solamente es esto, o por pretextos para una fiesta, por eventos para la sección social del periódico, porque queremos salir en la foto, porque acabamos de comprar la ropa nueva y queremos salir en la foto, que todos se den cuenta, ¿sí? Formas de obtener puntos de Dios. Entonces, el interés, porque se ve como un hechizo o magia al estilo Harry Potter, que se deben decir con las palabras y la pronunciación exacta para que tenga efecto, ¿sí? Aunque sabemos que no podemos omitir las palabras en el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquello sería inválido, invalidaría la acción del bautismo.
O sea, eso hay que tener cuidado, ¿no? No añadir ni quitar nada a las formas, a los ritos, a los rituales. No añadir ni quitar nada. Ritos religiosos que nada tienen que ver con la vida social. ¿Para qué se bautiza? Solamente como un acto de devoción personal, para sentirse bien con Dios. Pero sabemos que los sacramentos tienen la dimensión social. La fe se vive en la comunidad, en la iglesia, en la familia. Ahora bien, el catecismo de la iglesia nos habla sobre una tripartita dimensión de los sacramentos. Los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Ya dijimos por qué. Porque nos inician, nos introducen en el conocimiento de Dios y en la vida de la iglesia, en la práctica de la fe, de la esperanza y del amor fraterno. Por eso son sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de sanación o reencuentro, unción de los enfermos y confesión. Y los sacramentos de servicio a la comunidad, matrimonio y orden sacerdotal. Entonces, esta es la triple dimensión de los sacramentos y ya hablaremos de cada uno en su momento. Pero es importante también añadir que Dios nos acompaña en los sacramentos. En el nacimiento, Dios nos acompaña con el bautismo. Dios nos da la vida humana, pero también nos da la vida en la gracia, la vida divina en el bautismo. La madurez del compromiso en la fe con la confirmación. La necesidad de alimentarse en familia con la Eucaristía. El momento de perdonar y ser perdonado con la confesión. La enfermedad con la unción de los enfermos. Quiero yo añadir algo muy sintético. La unción de los enfermos no es hasta el momento en el cual la persona ya no hay nada que hacer por él, incluso cuando ya murió, no. Hay que esperar hasta ese momento. La unción de los enfermos hay que solicitarla al sacerdote cuando la persona comienza a agravarse su situación, cuando ya es muy avanzada su edad, o cuando va a ser sometida a una cirugía, porque es un riesgo siempre entrar a quirófano, ¿sí? Y hay que recordar la doble finalidad de la unción de los enfermos, que la persona se cure físicamente. Lo que Dios hizo hace 2000 años lo puede hacer otra vez hoy, por medio de los sacramentos, y lo ha hecho. O que ayuda a bien morir, eso significa que quita el miedo a la muerte. Entonces, que alimente la fe no solo del enfermo, sino de los familiares. Proyecto también de formar una familia, proyecto de vida en comunidad con el matrimonio y la vocación al servicio de la iglesia con el sacerdocio. ¿Ve? Entonces, tenemos ahí. Ahora, sí, ya dijimos, ya hablamos de los signos sensibles del sacramento, que existe la materia y la forma, ¿sí? Los elementos del signo sacramental, el signo externo propio de cada sacramento. Entonces ya dijimos que se compone de dos elementos esenciales para ir sintetizando. La materia, elementos materiales y gestos humanos. Ya dijimos, agua, pan, vino, imposición de manos, unción, aceites, signos sensibles, perceptibles a los sentidos. Y la forma, las palabras que el ministro pronuncia cuando administra cada uno de los sacramentos. Los símbolos sacramentales son símbolos historizados, entran en la historia de la iglesia, ¿no? En ellos se revela, transparece el acontecimiento histórico de la salvación de Cristo, de Dios en Cristo. Y por ello han de ir acompañados de la palabra reveladora. La palabra de la revelación de Dios en la historia. Dios se hace presente al hombre. ¿Los sacramentos instituidos por Cristo están en la Biblia? Sí están en la Biblia, porque los hermanos protestantes, mal formados por sus propios pastores con la finalidad de desinformar, desacreditar a la Iglesia Católica o de confundir a los católicos mal formados, dicen que no todos los sacramentos están en la Iglesia, que son invención del Papa, de los obispos, y no es así, es mentira. Ejemplo, bautismo. Aquí les voy a mencionar muchos textos. Díganos los textos bíblicos donde aparece el bautismo. Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, Juan 3, 5, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, Primera de Corintios
capítulo 1, versículo 16, capítulo 6, versículo 11, Colosenses, capítulo 6, versículos 11 al 13, Tito, capítulo 3, versículo 5, donde habla del bautismo como un baño de regeneración en el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 30 y 32. No sé si alguien quiso entrar, pero no me aparece aquí. Perdón, Hechos capítulo 2, versículo 38. Luego, capítulo 16, versículo 15 y 33. Capítulo 18, versículo 18 y capítulo 22, versículo 16. Bautismo. Confirmación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Capítulo 13, versículo 3. Capítulo 19, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 2. Pero también el Evangelio de San Juan habla de que sopla su espíritu sobre los apóstoles, ¿sí? Entonces confirma a sus hermanos en la fe. Eucaristía, Mateo capítulo 26, versículo 26, Marcos capítulo 14, versículo 22, Lucas capítulo 22, versículo 19, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24 y San Juan capítulo 6, versículo 35. Penitencia, Mateo capítulo 18, versículo 18, Juan capítulo 20, versículo 23, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 18, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 11, y en esa misma carta, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, Santiago, capítulo 5, versículo 6, y primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Unción de los enfermos, Marcos, capítulo 6, versículo 5, y capítulo 12, versículo 13. Marcos capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 13, versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17 al 18. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 30. Y Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. Orden sacerdotal, capítulo 18, versículos 18. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 22, versículo 19 del mismo Evangelio de San Lucas. Capítulo 24, versículo 47. Juan, capítulo 12, versículo 20. Y luego, capítulo 15, versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 15, versículos 2 al 6. Capítulo 20, versículos 17 al 18. Capítulo 21, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 5, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Y Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 7. Finalmente, el matrimonio. ¿Dónde habla el Señor del matrimonio? ¿Dónde lo instituye? Génesis, aunque la institución, pero ya habla desde Génesis del matrimonio como algo sagrado, ¿sí? Capítulo 1, versículos 26 al 31. Dios los bendijo y les dijo, crezcan y multiplíquense. Capítulo 2, versículos 18 al 25. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y formarán una sola cosa, ¿sí? Ya no son dos, son una sola cosa. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9. Ahí concretamente el Señor dice que quien deje a su mujer para unirse a otra comete adulterio. Es uno con una. Ahí están los dos elementos esenciales del matrimonio. Uno con una hasta que la muerte los separe. Unidad e indisolubilidad, los dos elementos esenciales del matrimonio que ya hablaremos en su momento. Marcos capítulo 10, versículos 2 al 12. Lucas capítulo 16, versículo 18.
Romanos capítulo 7, versículos 2 al 3. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 1 al 24. Efesios capítulo 5, versículos 2 y luego versículo 21 al 23. Y luego versículo 31 al 32 del mismo capítulo 5 de la carta a los Efesios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 19. Entonces, en la Sagrada Escritura están los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Vamos cerrando ya. Los sacramentos imprimen carácter. Son 3 sacramentos que imprimen carácter. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Y orden sacerdotal. ¿Qué significa que impriman carácter? Que imprimen una huella, un sello indeleble. El Espíritu imprime un sello indeleble en el alma, por lo cual no se tienen que volver, son irreiterables, no se pueden repetir, no se pueden ser administrados 2 veces y son in eternum. Es decir, el bautizado será bautizado e hijo de Dios con todos los efectos que produce el sacramento del bautismo eternamente. La confirmación también y el orden sacerdotal también. El sacerdote no se pierde con la muerte, ni el bautismo, ni la confirmación. Sí, entonces esto es fundamental. Ya explicaremos la doctrina enseñada por la Iglesia sobre la impresión del carácter. Sí, lo enseñaremos más adelante cuando hablemos de cada uno de los sacramentos. Jesucristo es la visibilidad de su humanidad, nos dice en Dei Verbum número 4, y es sacramento de Dios. La obra de la salvación realizada por Cristo de una vez para siempre en su misterio pascual se sigue ofreciendo hoy a todo creyente a través de los sacramentos. Jesús instituye los sacramentos, ya lo dijimos, lo voy a decir de 2 maneras. Primera, de forma explícita, bautismo, Eucaristía y penitencia. De forma implícita, los demás sacramentos. Los demás sacramentos, ¿sí? Está explícitamente en la Sagrada Escritura que Jesús lo dice de su propia boca, ¿sí? Y de forma implícita, Jesús instituye los otros 4 sacramentos que hemos mencionado. Porque desde el principio hay indicios rituales, gestos sacramentales que refieren la intención de Cristo. La Iglesia explicitará estos gestos simbólicos de Jesús que manifiestan la salvación. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. Los sacramentos de Cristo y de la Iglesia, después de Cristo e inseparablemente ligada a Él, la Iglesia es también misterio de salvación para todas las gentes. La Iglesia tiene como fin mostrar a Cristo, conducir a Él y comunicar su gracia mediante el anuncio de la palabra, los sacramentos y el testimonio de vida. Así como Cristo es el sacramento de Dios y la Iglesia lo es. Así como Cristo es el sacramento de Dios, la Iglesia lo es de Cristo, ¿sí? Del mismo modo, los sacramentos son sacramentos de Cristo y de la Iglesia. Vean, esto es profundo. Los sacramentos, por lo tanto, en los sacramentos actúa Cristo de forma invisible pero directa. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo en la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo se insiste en que es el santificador de la Iglesia. Y es la segunda misión, el Espíritu Santo, cuya imagen está aquí atrás de mí. Véanlo. Entonces, esa es la segunda misión que la Trinidad realiza en la Iglesia, ¿sí? En los sacramentos de la Iglesia es el Espíritu Santo el que realiza en nosotros lo que se consumó en Cristo, interioriza su misterio y nos aplica sus frutos y hace que se convierta el misterio en misterio nuestro. Si la vida de Dios oculta en nuestra propia vida, vean qué profundo y qué interesante. Es que cuando yo amo al otro es Dios el que lo está amando. Es que cuando yo perdono es Dios quien está perdonando al que me ofendió. Así como Dios me perdona a mí cuando yo ofendo al otro, cuando yo ofendo a Dios. Por lo tanto, Dios perdona al otro en el perdón que yo doy.
¿Ven? Eso es profundo a veces, pero es incomprensible. Es incomprensible porque nuestra naturaleza está herida por el pecado y muchas veces no logramos comprender, entender. No alcanza la inteligencia hasta que el Espíritu nos ilumina. Los sacramentos, por lo tanto, están ordenados a la santificación nuestra, del hombre. Transmiten la eficacia de la salvación, comunican la gracia, rinden culto a Dios, ponen en contacto con el plan salvífico incorporado a Cristo. Edifican la iglesia estructurándola como cuerpo de Cristo, lo que San Pablo dice, el cuerpo místico de Cristo. En cuanto a signos, tienen también la función de instruir, lo que dice Sacrosanctum Concilium en el número 59. Los sacramentos son signos de fe y de gracia, por lo tanto. Los sacramentos, según el Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium número 59, son signos de fe que expresan la fe de la Iglesia, porque los sacramentos son signos sacramentales que la Iglesia, en el nombre y con la autoridad de Cristo, son para todos los creyentes, los que se abran a Cristo y a la fe. Expresan la fe del sujeto que los recibe. La suponen. Sin la fe en Cristo y en su obra salvífica, no se da la acción sacramental salvífica. Lo dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 16, versículo 15, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 37 y siguientes. Se requiere la fe. El que te creó sin ti no te puede salvar. ¿Sí? Entonces todos los sacramentos son una profesión y una confesión de fe en Cristo Jesús. Nutren y robustecen la fe del creyente. Sin la fe, los sacramentos no podrán indicar el acercamiento al que es inaccesible siempre en sí mismo y nunca plenamente comunicable. ¿Por qué? Porque si no sería como algo mágico, ¿no? O sea, no hay un compromiso mío. Solamente quiero que Dios haga su parte, pero yo no hago la mía. Y sin esa parte mía no hay salvación. Dios llama al hombre, pero Dios no le puede dar la misión a un hombre que no responda. ¿Cuál misión? La de salvarse, la de santificarse. ¿Cómo? Anunciándolo con su vida y con su palabra en la sociedad en la que vive. Entonces Dios no nos puede salvar sin nosotros. Necesita nuestra aprobación. ¿Sí? Esto es importante. Nuestra parte, nuestra participación. Dios salva, sí. Dios lo podría hacer, sí, Dios lo podría hacer, porque para Él no hay nada imposible. Pero Dios desea que el hombre participe en este misterio de la salvación. Por eso eligió a Pedro frágil, testarudo, a Tomás, por ejemplo, que fue incrédulo, que no creía, hasta que no meta los dedos en los orificios de su mano y la palma de mi mano en su costado, no creeré. Entonces Dios conoce nuestra falta de fe y Dios nos elige. La iglesia es la mediación. Bueno, Cristo es mediación entre Dios y los hombres. La iglesia es mediación entre Cristo y la humanidad. La iglesia, compuesta de hombres frágiles, como ustedes y yo. Los sacramentos, a su vez, son signo de la gracia porque en ellos Dios se da totalmente al hombre para elevarlo, transformarlo, introducirlo en la comunicación de su naturaleza divina. Esta gracia es única, es gracia santificante. Aunque cada sacramento le confiere según de modo propio la gracia sacramental. ¿Sí? La gracia del bautismo nos hace hijos de Dios, el sacramento de la confirmación nos hace ser testigos de Cristo, y así, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, entonces nos da la gracia santificante. Los sacramentos como signos de la gracia, y para concluir, poseen una profundidad tridimensional. Son anámnesis, es decir, memorial de la Pascua de Cristo. Nos recuerdan que Cristo murió por nosotros y que no volverá a morir, porque ya lo ha hecho, que nosotros tenemos que integrarnos en este misterio de salvación. Dios muere por mí, pobre criatura, y Dios me llama, nos llama, ¿sí? Son epíclesis, es decir, actuación porque colman el alma de gracia. Ahí se hace presente el Espíritu Santo, que es invocado sobre nosotros, en la imposición de manos.
¿sí? En el ordenado, cuando recibimos la absolución, en la confirmación el obispo impone la mano. Son anticipo y prenda de la gloria futura que vamos a recibir en el cielo. Desde ahora vamos degustando el amor preferencial que Dios tiene por nosotros. Existe una gran necesidad y eficacia de los sacramentos. Los sacramentos son los medios necesarios ordinarios para la salvación, pero los hay extraordinarios, ya que fuera de duda que Dios puede otorgar su gracia a los hombres por caminos extrasacramentales. Alguien que tenía el deseo de bautizarse, pero murió en el camino, entonces el bautismo de deseo, o el bautismo por el martirio, lo mataron porque quería bautizarse y no desistió de su fe y lo mataron, como aquí en México, o en otros países, bautismo de sangre, no recibió el bautismo de agua, pero tenía el deseo de, o un hombre que nunca conoció a Cristo, pero vivió los valores del reino. Fue un hombre que amó a sus hermanos, fue un hombre que practicó la justicia, que luchó por la libertad. Ese hombre, si muere y vivió de esta manera, no dudemos que Dios lo puede salvar. Son otros medios extrasacramentales. Eso está en la doctrina de la Iglesia del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Los sacramentos constituyen los instrumentos ordinarios, sin embargo, de la gracia que santifica, transforma y dedica al hombre. Por lo tanto, deifica al hombre, o sea, nos hace Dios, por la gracia de Dios, con Dios, no sin Dios. Pero nosotros no podemos confundirnos, mis hermanos y hermanas. No piensen que nosotros que ya fuimos bautizados, nos vamos a salvar sin Dios, no. Es que me alejé de Dios y vivo sin gracia, no. Usted y yo, que ya conocemos a Cristo, nos vamos a salvar en la medida que practiquemos, sí, que participemos de los sacramentos, pero también que practiquemos la gracia recibida en los sacramentos. El amor que Dios nos da es el amor que nosotros tenemos que compartir con los demás, que se manifiestan en el servicio, en el perdón, en el diálogo, ¿sí? En ello. Bueno, y finalmente, ahora sí, para terminar, los efectos de los sacramentos infunden la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, la gracia santificante común a todos los sacramentos, que es la íntima comunión con Cristo, o con comunión de vida con Cristo, ¿sí? Y con ello la participación en su naturaleza divina, lo que dice la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 4. La gracia sacramental, que es propia y específica de cada sacramento, esta añade a la anterior una ayuda divina, determinada a propósito para hacer conseguir el fin propio de cada sacramento, porque cada sacramento confiere una especial configuración con Cristo y da frutos específicos. Y bueno, pues el carácter sacramental del que hemos venido hablando, se trata de una relación indeleble, no se rompe, no hay nada que la rompa, nada lo rompe, ¿sí? Dios nos hizo sus hijos y no porque pequemos dejamos de serlo, no. Esto es lo grandioso, a veces incomprensible, de un amor tan grande que Dios nos tiene. Si un papá humano, su hijo le falta el respeto y no por eso el papá dice, ya no eres mi hijo, le podrá decir, pero no lo deja de ser, el papá lo sigue amando, se le pasa el coraje al papá, la molestia, y luego ama a su hijo, hablará con él, le dirá, no, usted no puede volver a contestarme mal porque soy su papá, ¿sí? Igualmente Dios nos ama, nos corrige, porque Dios nos ama. Se trata de una relación indeleble con Cristo y con la Iglesia. El carácter se trata de un signo con 5 aspectos: configurativo, imprime los rasgos del Verbo encarnado, su misma imagen, somos otro Cristo. Ese es el carácter sacramental, configurativo. Segundo, distintivo, distingue de todos los demás al que lo recibe, lo distingue de alguien que no lo ha recibido. Dispositivo, este carácter sacramental nos dispone a la gracia, deseamos la gracia, deseamos el amor, deseamos a Dios, deseamos estar bien con Él, nos sentimos mal, lloramos por un error cometido, ¿sí? Es también deputativo, ¿qué significa? Que destina al culto, a la caridad, a la misión, y es exigente.
lo cual significa que requiere la gracia y el deber de cumplir las obligaciones recibidas mediante el carácter sacramental. No se puede de otra manera y no nos podemos engañar. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un encargo quasi ex officio, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 305. Por lo tanto, es una consagración irrevocable que no puede perderse, pero implica además una semejanza con Jesús. Sello espiritual indeleble y permanente que configura con Cristo a aquel que lo recibe. Por ello, solo se recibe una sola vez en la vida, una sola vez. Modifica intrínsecamente el alma. Santo Tomás dice que modifica las potencias y facultades del alma, y en particular la facultad intelectiva, porque ahora busca la verdad. No se conforma con cualquier verdad, no. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo, a la luz de Cristo, que de alguna manera queda modificada por él a semejanza de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Los 4 sacramentos de la unción, ¿cuáles son? Los 4 sacramentos de la unción: bautismo, confirmación, unción de los enfermos y orden sacerdotal. Sí, acuérdense de la unión con el óleo, el bautismo, y la unción con el santo crisma. Y allá hay un rito, unas palabras consagratorias con el óleo, para que el poder de Cristo Salvador lo unja o la unja, si es una niña. Ungimos con este óleo de salvación en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración que se dice cuando se unge con el óleo en el pecho al niño, que le dice el sacerdote o el diácono o el episcopo: descubran el pecho del niño, entonces lo ungen en el pecho. Y esas son las palabras que se pronuncian. Y con el santo crisma, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha liberado del pecado y les ha dado la nueva vida por el Espíritu, el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Y el pueblo responde: amén. Bueno, y el bautismo, perdón, en la confirmación, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y así podríamos mencionar la unción de los enfermos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y se unge en la frente y en las palmas de las manos al enfermo, ¿sí? Y en la cuarta unción, o mejor dicho, en el sacramento, en el cuarto, que se unge a las personas, en este caso es en la ordenación sacerdotal, en el orden sacerdotal. Y la fórmula consecratoria es la siguiente: Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Y así se unge entonces, el obispo unge toda la palma de las manos del candidato al presbiterado, sí, que está siendo ungido. Por eso ya quedarán las manos consagradas, y por eso tendrá el poder, la facultad ahora de consagrar, de que se conviertan en la epíclesis, el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Y por eso podrán poner las manos al penitente para absolverlo en los pecados, ¿sí? Y bueno, lo mismo sucederá cuando sea, por ejemplo, consagrado como obispo, cuando imponga las manos sobre el que va a ser confirmado, o el presbítero si recibe la delegación de parte del obispo para las confirmaciones, o también el obispo cuando vaya a ordenar presbíteros o diáconos también, y se les impone las manos. Mis hermanos, este es el tema sobre los sacramentos. Hemos ahondado. Y bueno, pues la próxima semana, Dios mediante, tendremos qué producen los sacramentos, la gracia. Esa será nuestra tercera sesión. Ahora yo deseo despedir al grupo que está a mi lado derecho, porque tienen reunión con su párroco. A todos les deseo paz y bien. Nos vemos en la siguiente sesión.